Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, estamos aquí a través de estos medios de comunicación para saludarles y para decirle a toda la iglesia que el Señor les bendiga. Saludándolos, ¿verdad? Y esperando en el Señor que todo estén bien. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque podemos estar aquí a través de estos medios de comunicación para llevar el mensaje de la palabra del Señor. También, gloria al Señor, vamos en esta ocasión a traer un mensaje sobre el poder de una iglesia amorosa. Y quisiera que fuéramos al libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 41 al 46. Y dice así la palabra del Señor, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Hasta ahí nomás, señores. Bueno, gloria al Señor. Primeramente, como les decía, ¿verdad? Queremos ver, ¿verdad? ¿Qué es? Queremos que conozcan esta iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Que era una iglesia poderosa y una iglesia amorosa. Si podemos ir al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 8, encontramos, ¿verdad?, que ya para entonces el Pentecostés, ¿verdad?, había venido, la iglesia había sido bautizada con el poder de Dios. Amén. En Hechos 2, de 41, como nos dimos cuenta, miles de personas se habían convertido y estaban asistiendo a la iglesia. Aquí, ¿verdad?, podemos ver, ¿verdad?, algo muy importante, ¿verdad?, lo que ellos estaban haciendo. Amén. Puse aquí, gloria al Señor, ¿qué fue lo que dio a aquella iglesia su poder? Bueno, los miembros manifestaron al mundo el amor de Dios. Amén. Y segundo, este amor cambió sus vidas y, aleluya, y dio poder al testimonio. Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Que es aún, se puede decir, ¿verdad?, que es lo que sucede en nuestros días cuando nosotros hablamos del poder del Señor. Acuérdense que no es el predicador, no es la persona, su predicación, sino que es la palabra de Dios la que hace el efecto. Pero encontramos, ¿verdad?, que esta iglesia, ¿verdad?, estaba manifestando el amor de Dios. Amén. Cuando uno testifica de lo que Dios hace en su vida, de lo que Dios puede hacer con las personas, de quién es Dios, amén, estamos testificando de Dios, amén. Y la palabra del Señor, ¿verdad?, tiene poder para cambiar las vidas. Como nos sucedió a mí, ¿verdad?, esta iglesia había, ya no nomás a mí, a muchos miles y a miles de personas, ¿verdad?, les ha sucedido, que se comparte, ¿verdad?, el amor de Dios.
y esas palabras llegan y tocan nuestras vidas, hacen un impacto en nuestras vidas y Dios cambia a la persona. Pero aquí podemos ver, ¿verdad?, que el amor de Dios que estaba en ellos los hacía hablar de Dios. Amén. Y cuando ellos testificaban, hermanos, esa iglesia tenía, podemos decir, ¿verdad?, el poder de Dios estaba ahí presente, que era el que cambia las vidas. Puse aquí, gloria al Señor, amaban al Señor. En el versículo 41 y 42 dice la palabra del Señor, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y luego dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí, gloria al Señor, estamos viendo, aleluya, que aquellos que recibieron el mensaje, aquellos que recibieron las buenas nuevas, o sea, el evangelio, amén, estas personas, aleluya, fueron bautizados, o sea, estaban cumpliendo con el mandamiento de nuestro Señor Jesús cuando, antes de que se fuera, cuando dio la gran comisión que dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces estas personas creyeron y actuaron en la fe, amén, se bautizaron. Aquí puse, gloria al Señor, respondieron al mensaje del amor de Dios, o sea, al evangelio, hicieron evidente, aleluya, su amor por Dios por medio del bautismo. O sea, hermanos, que cuando uno se bautiza, hace evidente el amor de Dios a todas las personas, que lo estás haciendo porque Dios ha cambiado tu vida, porque has aceptado a Dios, amén. Entonces, aleluya, la comunión, ¿verdad? Podemos decir la comunión y el bautismo muestran el amor de Dios. La comunión habla de la muerte de Cristo, amén. Si vamos, podemos ir a 1 de Corintios, capítulo 11, 1 de Corintios 11, vamos a 1 de Corintios 11 y dice de esta manera, aleluya, versículo 23 al 26, y dice así, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieses en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Entonces estamos viendo, gloria al Señor, que en la comunión, aleluya, cuando las personas se unen, tienen comunión en el Señor, ¿verdad? Están anunciando, aleluya, la muerte del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. El bautismo habla de su muerte y resurrección. Amén. Dice en Romanos 6, capítulo 6 y versículo 3 y 4. Romanos 6, 3 y 4 dice así, amén. Aleluya. 3 y 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Que cuando nosotros nos bautizamos, aleluya, estamos hablando, aleluya, de su muerte y de su resurrección. Amén. El bautismo muestra nuestro amor por Cristo. Amén. Muestra también nuestra fe. Aleluya. Significa que seguimos a Jesús. Amén. Dice Mateo, aleluya, 3:15. Mateo 3:15 dice así. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mateo 3:15. Aleluya. Dice, pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda la justicia. Entonces le dejó. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Aleluya. Dice la palabra del Señor, el 16, y Jesús, después de que fue bautizado, dice, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Aquí, ¿verdad? Podemos ver que Jesús fue bautizado. Y cuando dice la palabra del Señor que cuando Juan lo vio, él no quería bautizarlo. Pero Jesús tuvo que hablar con él y le dijo, es que necesitas hacerlo porque así conviene. ¿Por qué? Porque era el mandamiento de Dios y Jesús estaba cumpliendo con el mandamiento de su Padre. Entonces nosotros, hermanos, cuando cumplimos con el mandamiento de ser bautizados, estamos cumpliendo con el mandamiento, con la palabra que Jesús dio. Amén. En la gran comisión. Aleluya. Entonces esto muestra, aleluya, que nosotros seguimos a Jesús. Indica nuestra obediencia a Cristo. Cuando uno se bautiza, está indicando que está haciendo la voluntad de Cristo Jesús. Amén. Habla de nuestra identificación con Cristo. Dice en Hechos 2:41, aleluya, Hechos 2:41, gloria a Dios. Aleluya, 2:41. Gloria al Señor. Aleluya. Dice el versículo 41, aleluya, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Amén. Entonces, si nosotros recibimos el mensaje de Cristo, no hay una razón de por qué no debemos también de bautizarnos. Amén. Es cumplir con el mandamiento del Señor, andar en obediencia. Amén. Entonces, esto nos identifica que estamos, ¿verdad?, siguiendo a Cristo Jesús. Amén. Se amaban los unos a otros. Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí, ¿verdad?, tenemos primeramente la comunión. Amén. Ellos, hermanos, les gustaba, aleluya, aleluya, les gustaba juntarse, amén, en la comunión los unos con los otros. Esta es una gran razón para reunirse y adorar a Jesús, amén. Cuando nosotros, aleluya, estamos en Cristo, ¿verdad? Hermanos, uno no espera ese momento para estar en la casa del Señor y estar adorando al Señor. ¿Por qué?
porque es el deseo de nuestro corazón, ¿verdad? Como hoy, ¿verdad? En estos días que estamos pasando con esta pandemia, ¿verdad? Muchos hermanos, ¿verdad? Me han dicho, ¿verdad? Que extrañan, ¿verdad? El unirse, el juntarse en la iglesia, el adorar al Señor, hermanos, y eso es algo bien bonito, amén, porque se demuestra el amor por Cristo Jesús, amén. Entonces esta iglesia es lo que tenía, les gustaba estar unánimes. Dice la palabra en el versículo 42, aleluya, dice, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, amén. Entonces estas personas, aleluya, les gustaba reunirse, ¿verdad? Aleluya, y pues así, gloria al Señor, alabar al Señor, aleluya, adorar. Los cristianos deben amarse los unos a los otros. La unión más íntima es que seamos miembros del cuerpo de Cristo, amén, o sea, de Cristo Jesús, ¿verdad? Como dice en Primera de Corintios, aleluya, 12, amén. Primera de Corintios, ¿verdad? Aleluya, habla, gloria al Señor, del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que nosotros somos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, amén. Ahí en Primera de Corintios 12, dice la palabra del Señor así, aleluya. Versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, amén. Entonces la iglesia, aleluya, hermanos, toda la iglesia, ¿verdad?, compone el cuerpo de Cristo, aleluya, y no hay nada más bonito que ser parte del cuerpo de Cristo, amén. Entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad? La segunda era parte, ¿verdad? Era que el partimiento del pan, amén. Participar de la comunión y recordar la muerte de Cristo, aleluya. Esto es lo que esta iglesia hacía. Se unía y comenzaban a hablar. En aquel tiempo no había Biblias, pero ellos se juntaban, se unían y comenzaban a recordar lo que Jesús enseñaba. Comenzaban a recordar los milagros que Él hacía. Comenzaban a recordar el poder de Jesús, el poder de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso hablaban, hermanos. Eso era lo que es, ¿verdad?, compartir el pan. No nomás estaban hablando de compartir el pan material, sino el pan espiritual. Se unían, alababan al Señor, recordaban, aleluya, los mandamientos del Señor, recordaban las enseñanzas del Señor, recordaban los milagros del Señor, hermanos, y ellos se gozaban en el Señor, compartían el pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Cuando nosotros compartimos a Jesús, estamos compartiendo la vida eterna. Cuando nosotros compartimos a Jesús, hermano, estamos compartiendo vida, estamos compartiendo salud del alma, del espíritu. Entonces es necesario, ¿verdad?, que nuestra iglesia o que la iglesia, aleluya, en nuestros tiempos que estamos viviendo, hable más de Jesús. Comparta Jesús, aleluya, para que la gente, hermano, pueda recibir sanidad, aleluya, espiritual, sanidad, aleluya, física, aleluya, sanidad del alma, aleluya, porque Jesús es el pan que da vida, aleluya. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que proclamar el amor de Cristo, aleluya, en la cruz, gloria al Señor, es compartir ese pan de vida. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, la última parte de este texto, dice, aleluya, gloria al Señor, dice en el partimiento del pan, dice, y en las oraciones. Amén. Aleluya. Si queremos edificar una iglesia poderosa, hermanos, aleluya, acuérdense que uno no es el que la edifica, es Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pedir al Padre,
Amén. En la oración es donde Dios obra. La oración es la llave que abre todas las puertas. Aleluya. La oración es la llave, gloria al Señor, que abre el corazón de Dios. Amén. A través de la oración es como nosotros recibimos el poder, aleluya, en nuestra iglesia. Esta iglesia era una iglesia de oración. Era una iglesia que oraba, aleluya, por todas las cosas que estaban pasando. Así como en nuestros días, ¿verdad? Hay mucha gente, muchas personas cristianas que están orando, aleluya, por lo que está pasando, aleluya. Así también, ¿verdad? Nosotros debemos de orar también para que Dios use esto que está sucediendo, esta epidemia o pandemia, aleluya, para que su nombre sea glorificado, para que las personas, hermanos, puedan recapacitar que necesitamos a Dios en nuestras vidas, aleluya. Entonces esta iglesia, aleluya, oraba, aleluya, gloria al Señor, compartía sus necesidades, aleluya, y se regocijaba en la, ¿cómo se dice? Como Dios proveía en sus necesidades, amén. Entonces nosotros de la misma manera tenemos que orar y esperar en Dios y gozarnos en lo que Dios está haciendo, aun cuando muchas veces no lo entendamos. Tenemos que tener fe, aleluya, en lo que dice su palabra, que los pensamientos de Dios para con nosotros son de bendición, amén. Entonces aquí, aleluya, vemos la última parte, en el versículo 47, aleluya, y dice, y alababan a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, amén. Esta iglesia, aleluya, no nomás oraba por las necesidades y por los problemas y por lo que sus miembros estaban pasando, sino que también oraban por el pueblo que no conocía a Dios. ¿Para qué? Para que el Señor lo alcanzara, para que ellos fueran salvos. Amén. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que era una iglesia de oración. Amén. Se preocupaba por los pecadores también. Aleluya. Estaban dando constantemente testimonio y alabando a Dios. Amén. Y dice, y el Señor añadía nuevos creyentes a su iglesia cada día. Nótese que dice, y el Señor añadía. Hermanos, no es nuestra predicación, no es lo que nosotros decimos, no es lo que nosotros hablamos, es cuando nosotros vivimos lo que Dios pide de nosotros. Amén. Cuando tú cumples en ir y compartir la palabra, no es tu preparación, sino lo que hace el efecto es la obediencia que tú le das a la palabra de Dios. Cuando tú obedeces, ahí está la bendición. Cuando tú sales, hermano, tú haces lo que puedes, Dios va a hacer lo imposible. Aleluya. Tú no puedes cambiar a nadie, amén. No podemos cambiar a nadie, no podemos sanar a nadie. Pero cuando la iglesia sale y comparte el mensaje de salvación, el mensaje de sanidad, hermanos, Dios, aleluya, hace lo imposible porque Él, hermanos, lo ha prometido. Amén. Entonces, el Señor añadía, cuando nosotros comenzamos a testificar, cuando nosotros comencemos a hablar del Señor, cuando nosotros comencemos a compartir ese pan de vida, hermanos, el Señor es el que va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Amén. Aleluya. Puse aquí, gloria al Señor. Aleluya. Debemos involucrarnos todos en la evangelización. Amén. Toda la iglesia debe de ser un equipo para alcanzar a los pecadores. Amén. Muchas veces nomás nos preocupamos, aleluya, por el estar en la iglesia, por las cosas de la iglesia. Pero son muy pocas las personas o la gente que se preocupa por compartir el mensaje de salvación.
Así, hermanos, es que como miembros del cuerpo de Cristo necesitamos compartir, aleluya, este mensaje de salvación, lo que hemos recibido del Señor, los milagros, amén. Dice la palabra del Señor que debemos de testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, amén. Entonces, aleluya, puse aquí, gloria al Señor, para concluir, aleluya, ¿qué tenía la iglesia de Jerusalén que nos falta a nosotros? Amén, aleluya. ¿Será la falta de poder del amor actuando en nosotros? O sea, en otras palabras, que no estamos actuando, ¿verdad? En la fe. Aleluya, cuando nosotros no actuamos, hermanos, el poder no fluye, el poder de Dios. Entonces, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué? ¿O qué es lo que nos falta? Pues eso, amén. El primer amor, aleluya. ¿Cómo podemos empezar? Bueno, podemos empezar amando a Dios sobre todas las cosas. Amén. Eso es lo importante. Aleluya. Y segundo, aleluya, amar a nuestros hermanos. Porque si no, aleluya, amamos a Dios sobre todas las cosas en primer lugar, aleluya, entonces no vamos a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si no amamos a Dios, hermanos, mucho menos vamos a amar a nuestro semejante. Entonces, vamos, este es nomás un mensaje, ¿verdad? Para poder agarrar conciencia, aleluya, que en estos tiempos se necesita, gloria al Señor, que, aleluya, actuemos como esa iglesia en Jerusalén. Amén. Aleluya, amando al Señor, aleluya, en la comunión, aleluya, en el partimiento del pan, en las oraciones, en preocuparnos por los pecadores, para que ellos vengan al arrepentimiento, aleluya. Y este es, hermanos, un pequeño mensaje para la iglesia. Que el Señor les bendiga. Les saluda su servidor, José Jasso. Dios les bendiga.